Bienvenidos a otro episodio del Infinity Podcast. Hoy tengo el honor de conversar con una verdadera pionera del desarrollo sustentable en América Latina, Alicia Silva Villanueva. Alicia es fundadora de Revitaliza Consultores, Lead Fellow, experta en Well y una estratega ESG con más de 2 décadas de impacto en proyectos de alto nivel, especialmente en México, Perú, Estados Unidos y más allá. Alicia ha sido galardonada por instituciones como el USGBC, Forbes y WSLA y ha liderado el cambio hacia ciudades más saludables, resilientes y regenerativas al mismo tiempo. Alicia, muchas gracias por estar conmigo en Infinity Podcast, es un placer. Gracias, Eus, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Sí, ahora Alicia, para empezar, por la gente que no te conoce, ¿nos puedes dar un poco de tu historia y cómo te incorporaste en este mundo del ESG y la sustentabilidad? Pues mira, yo soy arquitecta de formación, estudié en la Universidad de las Américas en Puebla y después de trabajar algunos años en México haciendo cosas de arquitectura y remodelaciones y tenía una tienda donde hacía interiorismo, me fui a vivir a Seattle. Y en Seattle hice una compañía y empecé haciendo una certificación de Sustainable Building Advisor, eh, desde la cual, bueno, mi tesis de arquitectura se llama Por un diseño de espacios humanista y ahí aprendí pues mucho sobre lo que impacta un buen espacio al desempeño de las personas. Entonces, cuando viví en Seattle, que es un lugar muy vanguardista, definitivamente pues estuve mucho más influenciada por esto del Sustainable Building Advisor. Estaba empezando LEED, esto es en 2002, entonces LEED se hace la primera versión en el 98. Entonces, Seattle es de los lugares donde más se certifica, donde empieza todo. Y bueno, me uní al Northwest Eco Building Guild y al Cascadia Green Building Council, que es el que luego hace Living Building Challenge. Entonces, empecé a participar en los primeros proyectos LEED, más o menos en el 2005, con algunos residenciales, edificios residenciales y el programa piloto de Lead for Homes. Entonces, cuando yo regreso a México, en el 2009, pues empecé a hablar sobre esto y pues hice de los primeros proyectos que se certificaron en México, en Chiapas, y bueno, el primer platino versión 3. Empecé a hacer la certificación de operación y mantenimiento de Torre Mayor, un edificio mega icónico en la Ciudad de México. Y pues después de 16 años de trabajo, pues tenemos más de 105 edificios certificados. Hemos certificado sites, primer sites en Latinoamérica. Hemos certificado Lead for Communities, que tenemos varios. Yo creo que somos de los despachos que tenemos más en América Latina. Tenemos Existing Communities y New Communities, Plan and Design. Entonces, bueno, pues como todo, empezamos con un edificio, con un conjunto de edificios. Y en el 2020, justo en medio de la pandemia, empezamos a ayudar a Fibra Terrafina y el portafolio de Prigym en toda su estrategia ESG. Y bueno, eso no fue una cosa menor porque pues eran 300 activos, pero a partir de eso empezamos a ayudar a más portafolios inmobiliarios en sus estrategias ESG, porque empezamos a reportar GRESB, empezamos a reportar o ayudar en sus reportes de sostenibilidad. Y nosotros siempre hablamos de que somos una empresa que lo hace desde la trinchera, es decir, nos ensuciamos las manos, nosotros no hacemos las cosas desde el escritorio, nosotros conocemos el portafolio, conocemos los edificios y creo que fue una muy buena conexión de la experiencia técnica que tenemos a poder hacer una experiencia estratégica para portafolios, porque viene desde la práctica de muchos años, de más de 15 años. Bueno, teníamos 12 años cuando empezamos con los portafolios, pero pues eso nos ha permitido ahora trabajar con portafolios como los de Torre Urbana,
como los de Fibra Monterrey, con el portafolio de Heinz. Entonces, nuestro impacto pues, pasó de un edificio a portafolios, a programas de volumen de lead, a comunidades mucho más grandes. Y bueno, todo pues dando pasos sólidos a través de la experiencia que íbamos ganando y lo que íbamos aprendiendo pues con las diferentes comunidades, con los diferentes portafolios, con los diferentes edificios. Nos hemos dado cuenta que no cualquiera puede trabajar a ese nivel, pasar de solo un edificio a un portafolio o a un corporativo que tiene un chorro de exigencias, no es fácil. Afortunadamente pues nos ha ido muy bien, tenemos muchos proyectos icónicos y pues la gente está contenta con nuestro trabajo y tenemos clientes con los que hemos trabajado más de 15 años desde que empezamos, ¿no? Como Torre Mayor, que ya le hemos recertificado 3 veces, el próximo año vamos por la 4ª, pues Torre Diana, que fue el primer proyecto certificado LEED Platino en el mundo corporativo, ¿no? El primero o el segundo fueron de los primeros 3, ¿no? Entonces, creo que pues el compromiso con la sostenibilidad, el compromiso con el desarrollo que es transformativo y regenerador, pues es muy importante. Somos de los despachos que tienen más proyectos LEED, versión LEED Platino, y pues definitivamente siempre estamos empujando a la innovación e inspirando a nuestros clientes a llegar más porque vale la pena, no porque lo tengan, o sea, no es la certificación para presumir, sino para disfrutar que tu edificio está hecho con mejor calidad. Para nosotros hacer un edificio LEED es como deberían de ser todos los edificios, con mucha calidad y con mucho compromiso socioambiental. Exactamente. Muchas gracias, Alicia, por esa recap. Aprendí mucho. Y Torre Mayor es la que está en Ciudad de México, ¿correcto? Sí, Torre Mayor y Torre Diana están en la Ciudad de México. Nuestro principal mercado es la Ciudad de México, aunque la verdad hemos trabajado en muchos lados. Nos tocó trabajar en España en un data center que certificamos nivel platino. Nos tocó trabajar en Perú en unas fábricas de Linley, que son los de Inca Kola, Coca-Cola en Perú, que certificamos nivel platino y nivel oro, pero son de los proyectos más grandes que hay en Perú en términos de certificación y por supuesto más complicados. Y pues nos ha tocado trabajar en Colombia y en algunos otros países, y bueno, siempre dejando un buen sabor de boca con un buen desempeño de todo el equipo, ¿no? Ya. Y usted mencionó que para ese proyecto de Torre Mayor ocupabas recertificarlo 2 veces. ¿Nos puedes contar por qué algunos proyectos se deben de recertificar y cómo es ese proceso? Claro, cuando tú construyes un edificio nuevo, obtienes una certificación que se llama BDMC, Building Design and Construction, y tiene un año del año en que se terminó la construcción, y eso ya no se vuelve a sacar. Pero la certificación de operación y mantenimiento es una certificación que de alguna manera te está empujando a implementar la sustentabilidad a través del tiempo. Al principio, la certificación de Torre Mayor fue en la versión 3 y llegamos a nivel oro con 61 puntos. 60 es lo mínimo para certificar. Pero, y esto sucedió porque cuando se construyó Torre Mayor, pues ellos pensaron que no necesitaban certificarse las LEED, ¿no? Entonces yo conocí al director de operaciones en una conferencia y pues le dije, bueno, ellos ya habían ganado todos los premios de eficiencia, es una torre muy bien llevada y muy bien administrada. Y entonces le dije, bueno, pues si de verdad eres tan bueno, ¿por qué no te certificas LEED? Seguramente va a ser muy fácil y no vas a tener que hacer nada. Y afortunadamente se sorprendió pues que no iba a llegar a platino la primera vez. Definitivamente es un equipo de superélite y pues la primera vez llegaron a oro con 61 puntos. Si te digo la verdad, teníamos 59 puntos en la primera revisión, pero bueno, son gente muy competitiva que quiere lo mejor y pues rascamos de todos lados para llegar a oro desde la primera vez. Eso hizo todo un trend en los edificios y rascacielos de la Ciudad de México porque Torre Mayor es un líder
Entonces todos querían lo de Torre Mayor y bueno, gracias a Torre Mayor tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Pero pues 5 años después se tenían que recertificar y ellos fueron de los pioneros también en el uso de la plataforma de ARC del USGBC y con eso recertificamos la primera vez en la versión 4.4, ¿no? Y eso fue 5 años después y llegamos a oro, pero ahora con 72 puntos, no con 61, porque fuimos implementando muchas cosas. Y justamente en el 2023 llegamos a nivel platino en la versión 4.1 y pues estamos preparando la recertificación ya en versión 5. Entonces hay varios factores. Las certificaciones de operación y mantenimiento se recertifican porque lo que quieres es estar mejorando con el tiempo y creo que este ejemplo que acabo de dar de Torre Mayor es un muy buen ejemplo donde la primera certificación es con 61 puntos, la siguiente con 72 y la tercera ya es nivel platino con 84. Cada vez que sube la versión de Elite se pone más estricta, pues porque ya ha mejorado la tecnología, la red, los objetivos, la alineación. Entonces, bueno, no sabemos si vamos a llegar a platino en la versión 5, esperamos que sí, porque Torre Diana ya llegó a nivel platino en el programa piloto, que es del mismo administrador, Reichmann y Union Investment. Entonces, bueno, pues es un equipo muy comprometido, pero bueno, Torre Mayor va a cumplir 20 años el próximo año que le toca la recertificación de versión 5. Entonces, bueno, pues es un edificio que no es tan nuevo como Torre Diana, que es muy, muy jovencito. Entonces, pues sí se nota, ¿no? Aunque siempre han invertido en la última tecnología y se han actualizado, pues esperamos poder llegar a nivel platino también en versión 5. Entonces, esto solamente demuestra que un edificio se puede mantener en los más altos estándares de operación a lo largo de su vida y no nada más en la construcción. Ya, exactamente. Y Alicia, usted como Lead Fellow ha tenido mucha experiencia como en estos temas del ESG y la sustentabilidad. ¿Nos puedes contar algunos cambios que has visto como sobre tu carrera en esta industria? Claro que sí. Pues mira, justamente cuando yo hice la primera certificación de Lead de Torre Mayor, pues estaba muchísimo más joven que hoy y me iba en bicicleta de donde yo vivo a Torre Mayor, son 9 kilómetros. Pero cuando empecé no había ciclovías, ¿no? No había carriles de bicicleta y no había nada. Entonces, en el camino, un carro se me cerró y pues yo, como soy una persona de clase media que sabe sus derechos, pues le toqué la ventana y le dije, oye, te cerraste, me cerraste cuando yo estaba con la bicicleta, pues tienes que tener cuidado con los ciclistas. Y él me dijo de groserías y se fue. Y cuando llegué a la junta de Torre Mayor, esa persona estaba ahí. Entonces, por supuesto, hasta esa junta se disculpó, pero pues lo corrieron de la junta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este año fui a llevar a un grupo de estudiantes a una visita a la torre, porque a veces con la UNAM y con diferentes universidades hacemos visitas a los edificios, y me pude ir desde mi casa a Torre Mayor en una ciclovía súper protegida y increíble. Y por supuesto llegué a Torre Mayor y había estacionamientos de bicicletas, que bueno, eso desde la primera vez. Sin embargo, esos estacionamientos de bicicletas, hace 15 años nada más estaba mi bicicleta y ahora estaban llenos. Entonces, pues ha sido súper bonito ver cómo la movilidad ha estado cambiando, no nada más por los edificios LEED, sino por un convencimiento de que se pueden hacer mejor las cosas. El otro ejemplo es, hace también como 13 o 14 años, trabajamos con una empresa mexicana que hace griferías y baños que se llama Elvex. Porque cuando empezamos a hacer edificios certificados, pues queríamos productos locales, que tuvieran refacciones, que fueran fáciles de encontrar en el mercado.
Y pues entonces fui y les toqué la puerta a la gente de Elbex, que son de los marcas de plomería que más hay en México. Entonces hicimos su catálogo verde, pero lo más importante fue que les explicamos qué era lo que queríamos, cómo queríamos ahorrar agua, cuáles eran los estándares de LEED y cuáles eran las cosas importantes para los proyectos que nosotros estábamos haciendo y los que queremos lograr certificar. Y este año estamos certificando el Estadio Azteca en preparación para el Mundial de la FIFA 2025. Y se había especificado una marca extranjera en ese proyecto que gastaba 4.2 litros por descarga. Entonces, pues yo vi la especificación y les dije, pero ¿por qué es extranjera y por qué no estamos revisando cuál es la oferta que hay en el producto mexicano? Y bueno, los arquitectos eran pues de fuera y no la conocían y pues trajimos a estas personas. Entonces, nada más como un dato técnico, estamos hablando de litros. El baño que nos prometieron, que nos propusieron con el fluxómetro, bajaba de 4.2 litros por descarga a 3.5. 4.2 apenas me daba el prerequisito de LEED y 3.5 me daba 2 puntos, casi 3. Entonces, el despacho de arquitectura nunca había especificado un baño de 3.5 litros por descarga. Tenían muchísimo miedo, pero Elbex ya había ganado premios y ya había demostrado en proyectos de gran utilización que funcionaba y que se llevaba todos los sólidos sin problema. Entonces, para mí, estos son dos ejemplos muy importantes de plantar semillas y después hacer la recolección y la cosecha de lo que tú plantas. Entonces, pues voy a estar muy feliz con los baños del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, que son producto de una semilla que se planteó de gente que se subió al barco de la sustentabilidad, que no se queda atrás, que marcas locales pueden demostrar su liderazgo solamente con saber cuáles son las reglas del juego y hacia dónde va la industria. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos muy importantes de cómo se van plantando semillas y se van cosechando las cosas. Entonces, cuando la gente se desespera, pues les digo que sí están sucediendo cosas buenas y que sí está avanzando la industria. Sí, eso es muy bien. Te apuesto que se siente muy rewarding, como ver como todos los frutos de su labor ya, como darse, como, recibir como los rewards, como ahora, con todo el trabajo que usted haya hecho, especialmente con el Estadio Azteca. Va a ser muy emocionante. Claro. Ya. Y le tengo otra pregunta que yo también he querido saber mucho. ¿Usted ve diferencia como en el tema de la sustentabilidad entre los países, como entre México, Perú, Brasil, España y Estados Unidos? ¿O ve como, cuáles son las diferencias que ve? Pues mira, definitivamente los países en vías de desarrollo tienen un reto más grande que los países que tienen muchísimo dinero. Sin embargo, lo que hemos aprendido es que la sustentabilidad no necesariamente es a billetazos. Es decir, no nada más tiene que ver con dinero, sino con una estrategia y un amor a los proyectos y un buen equipo que haga la implementación. Entonces, definitivamente hay cosas que son más caras porque son de mejor calidad y tú lo que buscas es durabilidad. Pero hay buenos proyectos en todos lados y hay proyectos de lujo y no de lujo y que se pueden resolver de muchas maneras. Entonces, afortunadamente LEED te da muchas opciones para resolver las mismas cosas y mucho de la gente alrededor del mundo ha aportado a la formación de LEED para que se utilicen pues diferentes criterios, ¿no? Entonces, yo he visto que un buen proyecto es un buen proyecto en cualquier parte del mundo y he visto buenos proyectos en Perú, buenos proyectos en México, buenos proyectos en España y malos proyectos también en países desarrollados.
pero también hemos aprendido a que el LEED no necesariamente es caro porque es sostenible, sino a veces una alfombra puede ser más cara que todo lo que costó LEED. Entonces, justo hice un Green MBA para demostrar el valor de la sustentabilidad en tiempo real. Y yo creo que cuando la gente no hace su proyecto sustentable, está dejando dinero en la mesa y no está capitalizando todo lo que podría hacer por hacer un proyecto bien hecho, de buena calidad, que tenga durabilidad, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un proyecto que eran 3 torres, 2 eran para vender, 2 eran especulativas y una era patrimonial. La que era patrimonial fue LEED Platino y las que eran especulativas eran LEED Oro. Pues pasó lo que pasa siempre. Todo el mundo quería en la torre que era LEED Platino. Entonces decían, pues es que si hubiéramos hecho las 3 LEED Platino, todo el mundo querría en las 3 torres, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante entender que la sustentabilidad hace que no dejas dinero en la mesa y que el tenerle miedo pues hace pues una escasez, ¿no? O sea, siempre pienso, si tú crees que no te alcanza, pues no te va a alcanzar, y si tú crees que sí te va a alcanzar, vas a encontrar la manera de que te alcance. Entonces, pues todas estas lecciones son muy importantes para esto que estás preguntando. Muchísimas gracias, Alicia. Ya, mi tesis entero con Infinity Development también es cómo podemos incorporar las nuevas innovaciones como el AI a esta industria del desarrollo inmobiliario. Que siga mi siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el rol de la inteligencia artificial en este mundo de la sustentabilidad y el desarrollo inmobiliario? Pues mira, creo que el AI nos va a ayudar a hacer cálculos más rápido, a verificar que no tengamos errores en los planos. No sabes cuántas veces llega la máquina y no entra por la puerta. Entonces, ese tipo de cosas es las que queremos que nos ayude el AI, ¿no? A lo mejor en mi caso, pues hacer los reportes más rápido y que no tengan faltas de ortografía y que se entiendan mejor. Creo que, por ejemplo, para hacer los manuales de operación o para hacer los manuales de los inquilinos, para hacer reportes y para todo eso que la gente lo pueda entender de mejor manera, va a ser muy importante. Sin embargo, también te puedo decir que la construcción se hace a mano y que eso, pues el AI no puede construir todavía, y menos, o sea, yo creo que la construcción seguimos construyendo con técnicas romanas. Entonces, por supuesto que nos va a ayudar a avanzar en los materiales y en la tecnología de la resistencia, pero al final, pues el entorno construido es muy físico, entonces siempre necesitamos material, gente especializada. Y pues nuestro rol como consultores también es muy importante porque tienes que hacer revisión, ¿no? Entonces nosotros vamos y revisamos cómo se instalaron las cosas. Entonces el factor humano pues siempre está presente. Entonces nos puede ayudar a desarrollar, por ejemplo, nuestras corridas de modelados energéticos, tal vez que sean más rápido, o que podamos revisar planos de una manera más rápida, identificar los errores, y que la gente que diseñó pueda también hacer todo más rápido. Sin embargo, la construcción pues se toma lo que tiene que tomar. A lo mejor nos va a ayudar a hacer procesos de construcción más rápido, pero pues el tiempo que tarda la gente en poner una tabla roca, pues es el tiempo que se tarda, ¿no? Y en el tiempo que se tarda en limpiar la obra o en entregar el material, pues siempre estamos muy de la mano del factor humano. Entonces veo el AI como un apoyo, pero no una sustitución. O sea, no somos una industria que va a ser sustituida por el AI como muchas otras. Somos una industria que se va a apoyar del AI, pero no en cosas fundamentales. O sea, porque necesitas, cuando nosotros vamos a revisar un edificio y revisar la puesta en marcha de los equipos, que es lo que hacemos en commissioning, eso solamente lo puedes hacer yendo y viendo cómo está todo, ¿no? Entonces, sí. Ya, exactamente. Y Alicia, quiero preguntarte un poco sobre la financiación de esos proyectos. Como Mira, yo sé que ajá. aquí en Estados Unidos es algo difícil para que
estos desarrolladores agarren el capital y los fondos para hacer estos green buildings. ¿Cómo usted ha visto que estos desarrolladores pueden alzar el capital para hacer esos proyectos? No, en Estados Unidos es re fácil sacar créditos. Los verdaderos guerreros son en toda América Latina. O sea, nada que ver. Aquí es súper, súper difícil. Sin embargo, justo acaba de sacar el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable junto con el Green Building Certification Inc., Green Business Certification Inc., el GBCI de Estados Unidos y el GIZ y varias instituciones, una guía de financiamiento verde para México, donde se ve cómo todos los bancos, bueno, primero el año pasado hicimos entre mucha gente la taxonomía mexicana y eso ayudó muchísimo a los bancos a entender qué era sostenible y qué no. Está un ecosistema ahora de green bonds muy grande y la banca de primer piso ya tiene productos de hipotecas verdes y cosas así y también de créditos puente para desarrolladores. Nosotros creemos que para el 2030, si tu proyecto no es sostenible, no va a tener financiamiento. Entonces creo que es un ecosistema que está empujando muy fuerte lo que hacemos. Por ejemplo, algunos de los portafolios que nosotros trabajamos bajan dinero institucional de las Afores, que son los fondos de retiro, y estos están teniendo cada vez más exigencias ambientales para darte y prestarte dinero. Entonces, el financiamiento cada vez está más accesible si tu proyecto es verde y si no es, pues te vas a quedar sin financiamiento. Entonces, pues la gente tiene que aprender. Desafortunadamente hay pues varas muy bajas, está la certificación EDGE, que es lo mínimo que puedes hacer, pero pues es un principio y pues te deberían de dar un financiamiento, pero definitivamente hay bancos que ya te dan un financiamiento más alto si te comprometes a estándares más ambiciosos como LEED. Exactamente, gracias por eso. Y Alicia, como yo siendo un joven que está entrando a este mundo, ¿cuáles son algunos de los consejos que podrías dar a mí o cualquier otro joven que quiera entrar en este mundo del desarrollo sustentable? Pues el primero es que no se desesperen y que crean que van a ser jefes el primer día o a los 3 meses. Y creo que es muy importante entender que este medio tiene que ver con las personas y con hacer bien tu trabajo. Entonces, tienes que aprender y tener paciencia para relacionarte bien en la industria y tienes que entregar siempre de manera impecable todo lo que hagas. Pero son 2 cosas a la vez. Siempre tienes que tener mucho orgullo de que todo lo que haces lo haces en el estándar más alto, pero también tienes que poder tratar de ayudar a solucionar cosas en las empresas en las que estés, ¿no? Entonces, es muy importante pues esas 2 cosas. Por ejemplo, los soft skills van a ser cada vez más importantes. Entonces, hablar en público, poder saludar, despedirse. O sea, muchas de las soft skills que te quita estar en el teléfono todo el día, yo creo que va a ser el reto más grande de tu generación. Quien pueda lograr desconectarse del teléfono, saludar a las personas, ser interested en lugar de interesting, ¿no? O sea, interesarse por qué hacen. Porque al final del día, todos los negocios se hacen por relaciones. Y eso es un hándicap que va a tener una generación que no se sabe relacionar. Porque ¿cómo te voy a dar un negocio si no creo en ti? ¿Cómo te voy a dar un trabajo si no me ves a los ojos? Entonces yo creo que lo que más le recomendaría a toda tu generación y para entrar en una industria como esta que es tan de relaciones, porque además es tan simple, o sea, si tú vas a un edificio y no eres amable y no preguntas cómo está, al menos en América Latina, si no preguntas cómo está la persona y cómo está su familia, no te van a dar la información que quieres. O te la van a dar a cuentagotas o no vas a poder hacer equipo. Tú tienes que ir con los trabajadores de la construcción y corregirles lo que están haciendo y tienes que hacerlo con muy buen tacto y muchos soft skills para que no se sientan o para que estén bien y para que estén inspirados con lo que tú les estás diciendo. Entonces, nosotros nos la pasamos dando mucha educación,
mucho inspiración para que no vean la sustentabilidad como una carga, pero si no tienes estas habilidades sociales, pues va a ser un reto, porque la construcción, todas son personas y tienes que tener las habilidades para inspirar a las personas, para hacer que hagan lo que tú estás pasando como agenda y para que vean esto como algo que tiene sentido y agrega valor también a su vida, porque es como están construyendo un mundo mejor, pero ¿cómo le haces para que se inspiren también por esto? Sí, exactamente. Muchas gracias, Alicia, por esta respuesta. Y ya por mi última pregunta que le tengo es, ¿cuál es el mejor consejo que usted ha recibido en el tema de los negocios y en la vida también? Pues me gusta uno de Brian Tracy que es del baseline thinking, que es como ver tu vida en retrospectiva y pensar en todas tus decisiones y hacer esta revisión de, con toda la información que tengo el día de hoy, hubiera decidido eso. Y si encuentras o en tus relaciones o en tus decisiones o en cualquier cosa que te equivocaste y que todavía estás ahí, ¿qué tienes que hacer para salirte lo más rápido posible? ¿No? A veces les digo esto a algunas gentes y se divorcian, pero afortunadamente yo estoy muy feliz con mi marido. Pero sí, definitivamente hay muchas cosas que me he dado cuenta que fueron malas decisiones, pero como no quieres perder, no te sales rápido. Entonces, fail fast, porque las malas decisiones, o si con la información que tienes hoy ya no hubieras decidido eso, esas cosas te anclan. Entonces, bueno, Brian Tracy es un súper gente que me gusta muchísimo para ayudarte a enfocarte y sobre todo lo básico, ¿no? Yeah. Igualmente a mí, yo he leído sus libros y me han hecho un impacto grande. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alicia. Fue un placer hablar contigo y también aprecio todos los consejos que me has dado hoy. Muchísimas gracias, Zeus. Que te vaya muy bien y mucha suerte. Y qué bueno que quieras hacer cosas en América Latina. Muchas gracias. Dios la bendiga. Adiós. Igual. Bye.